por todas estas cosas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Según leímos en el capítulo 2, la iglesia del Nuevo Testamento acababa de nacer, acababa de comenzar. Hemos leído en los últimos versículos de Hechos 2 la descripción de la vida de los primeros cristianos. Y es fascinante esta descripción que se hace de Hechos 2, 42 al 47, como este resumen que se hace de cómo vivían los primeros cristianos. Hemos visto que la predicación era central, que predicaban a Cristo y a este crucificado. En este sermón de Pedro lo vimos, que enseñaban a los cristianos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eran cristianos que querían ser enseñados y por eso se predicaba la palabra de Dios, eran instruidos en la doctrina. Ahora no solo eso, también había comunión unos con otros, según nos dice el versículo 42, y la comunión unos con otros era total. Como estaban todos unidos a Cristo, también estaban unidos el uno al otro. Y nos dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Algunos que eran más ricos, leemos ahí que vendían sus propiedades, tenían propiedades, pues las vendían y así repartían según la necesidad de cada uno. Así que tenían comunión unos con otros. También el partimiento del pan se nos dice que era algo especial y esencial. Recordaban y celebraban frecuentemente este recordatorio con los símbolos del pan y de la copa, haciendo así memoria de la muerte de Cristo, como Dios mediante nosotros celebraremos este domingo. Y vemos que celebraban estos tiempos juntos con alegría, había tanto ricos como pobres juntos comiendo, lo cual no era normal, con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios siempre. Ya no vivían para lo material, ya no vivían para tener grandes comidas, no, ahora vivían para el cielo y no buscaban solamente sus placeres materiales, la glotonería o la borrachera, sino que querían compartir con los demás. Y también la oración era imprescindible. Perseveraban, nos dice, en las oraciones, no solo en la oración, pero es que eran oraciones en plural, no era solo una cosa de una vez por semana, si es que oraban y oraban y oraban y seguían orando, todos juntos y también por separado, y oraban para que Dios siguiera obrando, para que Dios, como nos dice ahí, siguiera añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y Dios lo hacía, Dios seguía salvando almas y lo hacía a través de la oración. Será un poco un resumen de cómo estaba la iglesia en sus primeros días, en sus primeros meses, en sus inicios, la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, una de las cosas que también se nos dice de la iglesia, el versículo 43, es que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, Hechos 2, 43. Lucas, por supuesto, no nos cuenta todas estas señales y todas estas maravillas que eran hechos por los apóstoles, pero nos cuenta algunas, y en este capítulo 3, tenemos esta sanación de un cojo. Ahora, antes de empezar a ver esta sanación de un cojo, nos podemos y nos debemos preguntar por qué ocurrían, por qué se hacían estos milagros. Pues tenemos que entender que estos milagros eran de confirmación, eran para confirmación, eran más que nada para confirmar la palabra del Evangelio que se predicaba. Aquí que fue predicada por Pedro y por Juan, pero era para confirmar la palabra. Tenemos que entender, estos primeros cristianos no tenían la palabra de Dios. No podían ir y decir, a ver la carta de los filipenses, la carta de... No tenían la carta de los romanos, no tenían ninguno de los evangelios escritos. Entonces, todo lo que escuchaban era por estos apóstoles que predicaban. ¿Cómo sabían que estos apóstoles eran de verdad los enviados de Dios para traer la palabra? ¿Cómo sabían que no eran embusteros, que no eran farsantes? Por las señales que Dios hacía a través de ellos. Eran estas señales para confirmar la palabra. Pero ahora que nosotros tenemos ya la Biblia completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no tenemos necesidad de estas señales o estas sanaciones milagrosas. Y hay muchos en el día de hoy que basan sus ministerios y sus iglesias en sanaciones milagrosas y pretenden ser los herederos de los apóstoles que hicieron estas señales. Mucho cuidado tenemos que tener, porque estos milagros que vemos que abundaron en el inicio de la iglesia fueron cesando cada vez más y más en la iglesia primitiva. Estos milagros se ciñeron al primer tiempo de los apóstoles,
pero luego cada vez fueron menos y menos hasta que cesaron. Y tenemos que entender que estos milagros fueron hechos cuando Dios lo determinaba así. No según los apóstoles ellos hacían y deshacían, sino solamente cuando Dios lo determinaba. Tanto es así que leemos a Pablo en algunas de las cartas más avanzadas del Nuevo Testamento, no de las primeras, sino de las de después. Leemos a Pablo escribiendo a Timoteo que tenía un problema, una enfermedad del estómago, y Pablo no dice, iré y te sanaré, no, seguía con esta enfermedad. Leemos a Pablo que tuvo a Epafrodito, que estuvo enfermo a punto de morir, y Pablo no le sanó. Leemos también al apóstol Juan, una de las últimas cartas que le escribe al anciano Gallo, y le dice, deseo que tengas salud. Sé que tu alma está prosperando, pero deseo también que tengas salud física. Pero no podía ir a sanarle. No. Leemos que cada vez más y más estos milagros de sanación fueron cesando. Conforme Dios iba dando más y más de su palabra, siendo inspirada por el Espíritu, y por medio de los apóstoles ya no eran necesarias estas señales, porque ya tenían la palabra. Y ahora, 2000 años después, vemos a supuestos grandes sanadores, supuestos apóstoles que dicen, vamos a hacer un culto de sanaciones. Mucho cuidado, porque es un gran fraude, un gran fraude. Ahora, recordemos, Dios tiene el mismo poder. No es que Dios tenía poder hace 2000 años y Dios ya no tiene poder hoy. No, Dios tiene el mismo poder. Dios sigue haciendo milagros, sí. Y por supuesto que debemos orar por los enfermos, sí, por supuesto. Y Dios promete que en su misericordia Él oye la oración, sí. Y Él dice que en su voluntad Él muchas veces sana por medio de la oración, por supuesto. Pero ya está, nadie tiene dones de sanidad hoy en día. Creemos que estos dones han cesado. Y ninguno de nosotros puede decir en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No. No tenemos que decir, como una vez hace poco vi un vídeo, una mujer que tenía un cáncer muy avanzado. Y un montón de pastores vienen y yo reprendo al cáncer y te doy gracias, Señor, porque el cáncer ya se le ha ido y tal, y armando un jaleo bien grande. Desgraciadamente esta señora falleció después. Cuidado con pensar que ahora gente puede tener estos dones de sanidad que Dios le dio a sus apóstoles para confirmar ese apostolado. Ya no hay apóstoles, y al cesar que ya no hay apóstoles, ya no hay estas señales de apóstoles, que eran estos milagros. Ahora, estos milagros, estos dones de milagros que podían hacer. Ahora, como he dicho, Dios sigue haciendo milagros, sí, pero no hay estos dones de sanidad. Ahora, volviendo al pasaje. Vemos en este pasaje corto que hemos leído hoy, del 1 al 11, es lo que vamos a estar viendo. Vemos que un cojo de nacimiento es sanado al creer en el nombre de Jesucristo. Y hay estas palabras que dice Pedro en el versículo 6, que creo que resumen este pasaje. Y es que ellos, Pedro, Juan, los apóstoles, los primeros cristianos, habían recibido algo muy grande, que era el Evangelio, que era Jesucristo, y querían compartir ese mensaje del Evangelio. Así que Pedro le dice estas palabras, lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy, le dice Pedro. Estaban convencidos que el Evangelio de Cristo que habían recibido, que tenían, seguía pudiendo transformar vidas. Y nosotros tenemos que estar convencidos también en el día de hoy. Que el Evangelio de Cristo sigue teniendo poder para transformar vidas. Y eso es lo que tenemos que quedarnos en el día de hoy, que cristiano que estás aquí, si tienes a Cristo como tu tesoro, ¿os acordáis? El domingo vimos cómo debemos atesorar a Cristo, que Él sea nuestro mayor tesoro. Si Él es nuestro Salvador, si Él es nuestro bien más preciado, no lo tenemos para esconderlo, para quedárnoslo solo para nosotros, no. Tenemos ese Evangelio, esa riqueza de Cristo para compartirlo, para mostrarlo, para darlo a otros. Cuando lo damos a otros no es que nosotros nos quedemos sin Él, no, por supuesto que no, pero sí lo debemos compartir y dar de esa manera a otro. Y es lo que hizo Pedro y Juan aquí. Lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. Ellos, por el poder de Cristo, este hombre fue sanado. Pero al compartir nosotros el Evangelio, por el poder del nombre de Cristo, almas pueden ser transformadas. Y una sanación más importante puede ocurrir, la sanación del corazón.
Así que vamos a ver algunos puntos en cuanto a esto. El primer punto es que el Evangelio de Cristo es lo que necesita, y necesita desesperadamente, este mundo incapacitado. Este mundo incapacitado. Este hombre era incapaz de andar. Leemos eso en el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. La situación de este hombre era bastante lastimosa. Era totalmente discapacitado, inválido, no podía moverse, no podía andar. Y según nos cuentan, según vemos como de la manera en que fue curado, es que sus piernas no tenían ninguna firmeza. Sus piernas eran como gelatina, no podía ponerse firme, no podía estar de pie, solo podría quizá arrastrarse si es que tenía algo de movilidad en las manos, pero quizá tampoco, porque nos dice que lo tenían que traer. Lo tenían que traer, quizá eran todas las extremidades que no podía, pero seguramente lo que sabemos que era cojo, no podía mover las piernas, solo podía estar ahí, incapaz de andar. Pero también era incapaz entonces de subsistir, porque este hombre no podía trabajar. No había seguridad social, no había ayudas a la discapacidad, no había nada de trabajo para discapacitados, así que lo único que podía hacer este hombre era pedir limosna, era depender de los demás, depender de la generosidad de los demás para subsistir, depender de que Dios tocara el corazón de alguno que iba a entrar al templo para que le pudieran dar algo. Por eso era traído, él ni podía venir a este lugar, por eso tenía que ser traído, y había otros, como nos dice ahí, que lo traían a la puerta del templo que se llama La Hermosa, lo traían allí para que pidiese justo allí en el templo, quizá gente que iba a orar, gente religiosa, pues lo pondrían ahí para ver si estas personas tenían misericordia y estas personas le daban algo. Así que la situación de este hombre era desoladora. Ahora, trayéndolo a nosotros, cuando vemos este mundo, cuando tú ves este mundo, ves las noticias, escuchas de las personas en este mundo, la situación de este mundo, nos tenemos que dar cuenta de lo necesitados que están, lo incapacitados que está este mundo y lo necesitados que están del Evangelio, porque nos tenemos que dar cuenta de que el ser humano en sí mismo es incapaz, está incapacitado en muchos aspectos. El hombre y el ser humano ahora se creen muy autosuficiente, con la tecnología podemos hacer esto, con la ciencia, etcétera, pero luego no les sirve de mucho. Toda la filosofía, la psicología no les sirve para parar guerras, es más, cada vez hay más guerras, no puede contra la enfermedad, no pueden parar los asesinatos, no pueden contra las ansiedades, depresiones y demás, no pueden, incapaces, el ser humano es incapaz, y más que nada, el hombre nace incapacitado en las cosas espirituales. El corazón del hombre no puede agradar a Dios. El corazón del hombre es incapaz de andar hacia Dios. Es incapaz de andar en su perfecta ley, no puede andar. Como este hombre no puede ya andar físicamente, el corazón del hombre y el hombre no puede andar en los mandamientos de Dios. El hombre es incapaz de trabajar para ganarse el cielo, no puede, es incapaz. El corazón humano es totalmente incapacitado. Está inválido, está depravado, está retorcido, está inclinado, no puede hacer lo bueno. Totalmente débil, pero por eso el Evangelio es la única esperanza. Nos dice Romanos 5:6 que Cristo, cuando aún éramos débiles, eso habla de tu incapacidad, eras incapaz. Cristo, cuando tú eras totalmente incapaz para salvarte, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Así que el Evangelio de Cristo es lo que necesita este mundo incapacitado. La situación de este hombre era de incapacidad. Y así nuestro mundo también está incapacitado. Segundo punto que quería hacer es que el Evangelio de Cristo es lo más valioso que tenemos y que podemos dar. El pasaje comienza diciendo que Juan y Pedro, versículo 1, subían juntos al templo a la hora de la oración. Y esto nos dice algunas cosas muy interesantes. Primero, que subían juntos. En los evangelios no vemos que Pedro y Juan estén tanto juntos. Sí que es verdad que eran de los discípulos que Cristo llevaba como ese círculo más íntimo, Pedro, Juan y Jacobo. Pero aquí vemos
al inicio de la iglesia primitiva que Pedro y Juan van muchas veces juntos. Quizá formar una buena amistad en el Señor, una hermandad cercana en el Señor para animarse mutuamente y trabajar y predicar juntos y así extender juntos el Evangelio. Suponemos que por tanta gente que se había convertido, 3.000 almas, los apóstoles tuvieron que de alguna manera centrarse en distintas comunidades, porque 3.000 personas es muchas personas. Entonces así seguramente se distribuyeron el trabajo. Y vemos que Pedro y Juan trabajaban juntos. Iban juntos al templo. Subían al templo. Ahora, si lo piensas, el templo, todo lo que se hacía en el templo, o la gran mayoría de cosas que se hacían en el templo, ahora con Cristo, esas cosas ya no se tenían que hacer. Por supuesto, los sacerdotes no creían en Cristo y seguían con todo el sistema de sacrificios y demás, pero Cristo, por su sacrificio, había abrogado todo eso. Pero ellos no dejaban de ir, no para hacer sacrificios, sino porque era el lugar donde mejor podrían hablar de aquel Mesías que cumplía todo eso. Aquel Mesías que cumplía las profecías del Antiguo Testamento, aquel Mesías que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el mejor lugar para orar y adorar a Dios. Así que ellos subían al templo y nos dice que iban a la hora de la oración, la hora novena, a eso de las 3 de la tarde. Iban a orar. Recordemos que la iglesia primitiva nos dice que perseveraban en la oración, así que un tiempo para orar era un tiempo que ellos querían aprovechar para ir, pero también iban porque habían otros y era un tiempo en el que podrían también predicar la palabra, predicar a Cristo. Así que iban para allá. Pero leemos que al llegar a esa puerta, que seguramente era la puerta principal, la puerta que se llama de la Hermosa, este mendigo, este cojo de nacimiento, les pide limosna. Lo vemos eso en el versículo 3. Ahora, ¿qué hacen Pedro y Juan? Algo que debemos notar es que Pedro y Juan no pasan de largo. No pasan de largo al mendigo y le dicen, lo siento, no tenemos tiempo, nosotros vamos a orar, no tenemos tiempo para atenderte, estoy ocupado, o no dicen, bueno, que se ocupe el gobierno romano, ¿no? Ya que pagamos impuestos. Tampoco dicen, pero tú no tienes familia que te pueda ayudar. Tampoco le dicen, pero ¿seguro que es cojo? ¿Seguro que eres cojo de verdad? No. Pedro y Juan se paran, le escuchan y vamos a ver que después le dan la mejor ayuda que le pueden dar. Y como cristianos debemos de tener misericordia. Ahora es verdad que en los pueblos que vivimos no vemos a muchos mendigos, pero si vas algo a la ciudad te vas a encontrar con muchos. Y mucha gente, y yo he llegado a decir eso también, ves a algunos mendigos y dices, pero es que la mayoría de los mendigos están ahí, están mintiendo, se están aprovechando, algunos incluso ponen ahí mafias, incluso, y puede ser, pero seguro que habrá algunos allí que estén con verdadera necesidad. Y estaba leyendo al comentarista Matthew Henry en cuanto a esto y dice, en cuanto a de que aunque algunos puedan utilizarlo mal, alimentar a alguien, y por eso quizá es bueno siempre dar alimentos y no dinero, por supuesto, porque el dinero puede ser utilizado en cosas perjudiciales. Pero Matthew Henry decía, haciendo una ilustración, mejor alimentar a 10 zánganos, sí, y alguna avispa también, que dejar morir a una abeja. A veces no sabes la situación, pero quizá hay algunos ahí que de verdad lo necesitan. Y es bueno que los cristianos no seamos duros hacia las necesidades, hacia ayudar. Y si alguno alguna vez, como he escuchado que ha pasado, y una vez incluso le ocurrió a mi padre, alguno coge y se aprovecha, bueno, el Señor sabe, nosotros lo hacíamos para el Señor. Me acuerdo una vez alguien vino a la iglesia de Alicante con un hombre, se supone, muy necesitado, que sus hijos necesitaban medicamentos y estaban muy mal. Mi padre, como sabía, pues no dio dinero, pero fue a la farmacia con este hombre para comprar los medicamentos. Y le compró los medicamentos y este hombre fue a casa con los medicamentos. Unos días después mi padre estaba en la farmacia y le dijo a la farmacéutica que este hombre entró después con los medicamentos, los devolvió para que le dieran el dinero. Bueno, mi padre dijo, lo he hecho para el Señor, no lo he hecho para los hombres. Es triste cuando algunos se aprovechan, pero hay otros que se ha podido ayudar y
gloria al Señor, y lo utilizaron de una manera buena. Así que, bueno, lo dejamos en las manos del Señor, pero que tengamos un corazón, los cristianos, no duro ante las necesidades, no de es que a lo mejor se aprovecha, es que seguramente puede encontrarlo de otra manera, no, un corazón de querer ayudar, y mejor que se aprovechen de nosotros en alguna ocasión a que seamos gente dura que no ayuda a nada, ¿vale? Eso es importante. Y Pedro entonces le dice, míranos. Y te puedes pensar, ¿por qué dice Pedro con Juan fijándole en los ojos, le dice, míranos? Pues seguramente Pedro lo que quería es que este mendigo estuviera atento a lo que Pedro iba a decir, atento a lo que Pedro le iba a relatar y atento a lo que iba a ocurrir. El mensaje que ellos tenían no era cualquiera. Este mendigo seguramente lo pedía a todos los que pasaban, cientos de personas que estaban pasando, y decía, una limosna, pero Pedro quiere que el mendigo esté atento a lo que va a decir. Ahora, lo que dice Pedro en principio, quizá el mendigo, sus esperanzas se vieron frustradas, porque claro, en el versículo 5 el mendigo estuvo muy atento, porque dice, estos sí que me van a dar algo. Y cuando quizá ve que Pedro no se echa la mano al bolsillo, dice, ¿qué es lo que pasa? Y Pedro lo dice claramente, no tengo plata ni oro. Quizá el cojo dice, ahí va, yo pensaba que sí me iban a dar y ahora me dice que no tiene nada para darme. Ahora, curiosamente, es algo que nos enseña que Pedro diga no tengo plata ni oro. Y él lo podía decir de verdad. Pedro y Juan y la mayoría de los apóstoles habían dejado todo para seguir a Cristo. En Mateo 19, 27, Pedro le dijo a Cristo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y ahí se refería a casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos y tierras, por el nombre de Cristo. Mateo 19, 27, y te hemos seguido. Así que Pedro lo podía decir con verdad, porque habían dejado todos los bienes que tenían para seguir a Cristo. Pero no acaba ahí la frase. Aunque no tenía plata ni oro para darle, le dice a el mendigo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que le estaba diciendo es, tengo a Cristo. Tengo algo mucho mejor que plata y oro. Tengo algo que puede cambiar tu vida mucho más que plata y oro. Tengo a alguien mucho más valioso que plata y oro. ¿No decía eso el salmista? Mejores me son la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y para Pedro, mejor es Jesucristo, el Evangelio de Cristo, que oro y plata. Y entonces dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es el nombre, sobre todo nombre. Así que nos da esto un ánimo a evangelizar. ¿Por qué? Porque somos los ricos de la sociedad. ¿No deberían los ricos de la sociedad dar a los demás? Pues espiritualmente el cristiano es el rico de la sociedad. El cristiano es el rico. Somos los que tenemos a Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de la salvación, de la bondad. Está en Cristo todo. Así que los cristianos debemos evangelizar, debemos dar lo que tenemos. Lo que tengo te doy, dice Pedro. Ahora, por supuesto que también debemos ayudar, como hemos dicho, pero lo más valioso que tenemos es a Cristo. Y alguien puede decir, yo tengo dinero para darle o comida, o tengo esto, tengo lo otro, pero si eso es lo más valioso que tienes, poco tienes. Pero si tienes a Cristo, entonces lo primero y lo que más debes querer dar a los demás es a Cristo. Y eso es evangelizar, dar a Cristo a los demás, presentarle a Cristo, presentarle el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos. Es la mejor ayuda que podemos dar, el Evangelio de Cristo. Y siempre, cuando incluso pensemos en ayudar, tenemos que reconocer que la mejor ayuda es el Evangelio. También debemos mostrar esta ayuda de manera práctica, sí, pero siempre con el objetivo de que el Evangelio podamos exponerlo, podamos darlo. Ahora, si tú no tienes a Cristo como tu mayor tesoro, pues no puedes dar a Cristo. Quizá puedes dar
dinero, puedes dar ayuda, puedes dar alimento, puedes dar otra cosa, pero no puedes dar lo que realmente es lo que este mundo necesita. Así que el Evangelio de Cristo es lo más valioso que tenemos y podemos dar. Y en último lugar, el Evangelio de Cristo tiene un poder transformador. Vemos cómo la vida de este cojo fue transformada completamente. Esto ya cumple algunas profecías que se daban en el Antiguo Testamento. Isaías 35, versículos 3 y 4, dice ahí: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora, el cambio más grande que ocurrió en este cojo, antes de su cambio en su físico, en su enfermedad, fue un cambio espiritual. Este cojo creyó en Cristo como Señor y Salvador. Ahora, quizá tú te preguntas, ¿cómo sabemos que creyó? ¿Cómo sabemos que puso su fe en Cristo? Pues lo hemos leído en el versículo 16. Dice el versículo 16 de Hechos 3, y por la fe en su nombre, es decir, por la fe que este cojo ha puesto en el nombre de Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por Cristo, ha dado a este completa sanidad, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, lo que claramente Pedro está diciendo aquí es que este cojo ha sido sanado porque había puesto su fe en Cristo. Y la sanación ha sido que Dios le ha hecho para confirmar esta fe. Dios quería confirmarle la fe a este cojo, así que como este cojo creyó en el Señor Jesucristo, entonces Dios le confirmó esta fe con este milagro de sanación. Entonces, ese es el cambio más grande. Y el Evangelio hace ese cambio, un cambio interno, un cambio en el corazón. Pero en el caso de este cojo, también ocurrió un cambio físico, un milagro, una confirmación de Dios, de que Cristo, en el nombre en el quien había creído que Cristo era poderoso y Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace Pedro? Después de decirle, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice, levántate y anda. Ahora, Pedro está siguiendo el ejemplo de su maestro. Pide en el nombre de su maestro, dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estaba confiando en que Cristo volvería a actuar. Cristo les había dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo los había encomendado y les dijo, yo voy con vosotros. El Espíritu de Cristo iba a estar en ellos. Así que no es que Cristo se fue y los dejó, no, es que Cristo iba a seguir obrando a través de sus apóstoles. Así que Pedro repite también las mismas palabras de Cristo. ¿Os acordáis cuando Cristo sanó al paralítico que descendió por el techo, estos 4 amigos que lo trajeron? Cristo le dijo, levántate y anda. ¿Os acordáis cuando Cristo se encontró con un hombre en el estanque de Betesda? Un hombre que estaba ahí tirado muchos años. Y Cristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pues este milagro otra vez se repite, pero esta vez los apóstoles son los que lo ejecutan, pero en el mismo poder de Cristo. Y Pedro lo dice claramente en el versículo 12, dice, no es por mi poder, no es ni por mi poder ni por mi piedad. No es porque ni yo soy muy bueno ni yo soy muy poderoso. Lo dice el versículo 12, dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Oye, que no es que yo sea bueno y he hecho esto, no es que yo sea poderoso, no, es por Jesucristo. Es por Jesucristo. Así que fue Jesucristo, el poder de Cristo, de Jesucristo de Nazaret, el que hizo esto. Ahora, algo muy interesante. Nos dice el versículo 7, que Pedro le tomó de la mano derecha y le levantó. Muy interesante eso, porque el poder era de Dios. Jesucristo era el que estaba haciendo este milagro a través de Pedro, pero Pedro debía hacer un trabajo. Este cojo no se levantó él solo. Fue Pedro que le cogió de la mano y le levantó. Había un trabajo que Pedro debía hacer, un trabajo de afirmar, un trabajo de ayudar a levantarle. El cojo no tenía delante a Cristo, pero tenía delante a Pedro. Y Pedro debía cogerle con la mano derecha y levantarlo. Y en ese momento el milagro ocurrió y se le afirmaron las piernas para que pudiera volver a andar. Y eso nos habla que hay un trabajo para nosotros como cristianos. La salvación es del Señor.
Si un alma va a ser salvada, el Señor la va a salvar. ¿Pero cómo la va a salvar? La va a salvar a través de que tú le hables a esa persona. La va a salvar a través de que tú des ese folleto. La va a salvar a través de que tú des testimonio de Cristo. Dios usa, en la mayoría de las veces, Dios usa a otros cristianos para el trabajo de salvar almas. Hay alguien alrededor de ti, quizá en tu trabajo, quizá en tu familia, quizá en tu vecindario, y tú eres la única persona que se va a cruzar que pueda hablarle del Evangelio. Piensa en eso. Hay alguien alrededor de ti y tú vas a ser la única persona que podría hablarle del Evangelio. Quizás nunca más se cruce de una manera tan cercana con otro cristiano. Y tú eres la única persona. Y Dios te ha puesto ahí, a ese vecino, ese amigo, ese familiar, Dios te ha puesto ahí para que tú le hables. Ahora, la salvación es del Señor, tú no lo puedes salvar. Tú no puedes salvar el alma, pero tú puedes cogerlo y ayudar a levantarle. Tú puedes hablarle. Hay un corazón roto cerca de ti y Dios quiere utilizarte a ti para cogerle, ayudarle, hablarle, animarle, llevarle a Cristo. Y Dios será, en su voluntad y en su misericordia, el que salve las almas. Pero hay un trabajo para ti. ¿Y luego qué ocurrió? Dice que al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Me encanta que nombre incluso 2 veces que empezó a saltar. No es que simplemente estaba andando, que ya podía andar, sino que empezó a saltar. Y vemos ahí a un hombre que no había podido andar nunca, era cojo de nacimiento, por toda la vida, pero cuando ya podía andar, no quería solamente andar, quería saltar. Quería mostrar a todos el cambio que había ocurrido en su ser. Y no ocurre lo mismo con muchas veces un recién convertido. Hay ese primer amor de saltar por el Señor, de que quieres ir y contarlo y mostrar a todos que Cristo te ha salvado, que Cristo te ha transformado. Qué triste cuando dejamos de saltar de alguna manera en nuestra vida espiritual y ya comenzamos a andar y ya a veces comenzamos incluso a arrastrarnos como si volviéramos a estar cojos. No. Que vuelva a haber ese primer amor, como Dios le habló a la iglesia en Éfeso. Habéis perdido vuestro primer amor. No estáis saltando por el Señor, estáis simplemente ya andando como algo rutinario, andando incluso lento, arrastrándonos ya el hábito de los domingos, venimos a la iglesia y los miércoles y oramos, hacemos esto, ya sea una rutina, pero no hay ese salto por el Señor. Este hombre estaba saltando. Y claro, ese es el poder del Evangelio, ¿no? El cambio que ocurrió en este hombre fue por el nombre de Jesucristo. Y el cambio que ocurre en un alma cuando cree en el Evangelio es por el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios que transforma almas. Y este poder transformador no solamente hace todo esto en la persona, pero vemos que también asombra a los demás, asombra al mundo. Versículo 10, vemos que le reconocían a que este era el que se sentaba a pedir limosnas, este es el que lleva toda la vida cojo aquí. ¿Cómo está saltando? Y se llenaron de asombro, e incluso algunos de espanto. Y nos dice que todo el pueblo concurrió y estaban atónitos, asombrados, atónitos, incluso espantados por qué es lo que ha pasado aquí. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y queremos ver eso en nuestro día, ¿no? Queremos escuchar al mundo que esté atónito diciendo, ¿qué le ha pasado a mi amigo? Mi amigo que se venía al bar y se emborrachaba conmigo y era el hombre más inmoral del pueblo, ¿y ahora qué le ha pasado? ¿Ahora qué le ha pasado? Hace siglos que no se emborracha. Ahora quiere servir al Señor. Ahora, en vez de hablar de todas las porquerías que salían en la tele, ahora no para de hablar de Cristo. Ahora no para de estar en la iglesia todos los días. El mismo tiempo que estaba en el bar, ahora está en la iglesia. No para de querer ayudar a los demás y hablar a los demás de Cristo. Queremos que el mundo esté así de asombrado. Es triste cuando el mundo no se asombra, cuando el mundo solo se ríe de la iglesia, cuando el mundo de alguna manera solo se ríe de decir, mira, y tú eres cristiano y vives ese tipo de vida, de pecado, ja. Y el mundo se ríe.
Pero aquí el mundo estaba atónito, asombrado por el poder de Jesucristo de Nazaret que seguía viéndose, incluso en la vida, o en este caso, en la vida de este cojo que estaba saltando de alegría por el cambio que Dios había hecho en su alma. El Evangelio de Cristo tiene un poder transformador. Y quiera Dios que podamos ver el Evangelio transformando almas, pero para eso Dios tiene un trabajo para ti y para mí. Y es que compartamos este Evangelio, que podamos decir con Pedro, lo que tengo, te doy. Tengo a Cristo. Te hablo de Cristo, te hablo del Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias